Hola jóvenes, buenas tardes. Este es el segundo segmento del reforzamiento de matemáticas para el primer parcial. En este caso vamos a hablar acerca de los productos notables, donde vamos a desarrollar multiplicaciones de binomios con término común de la forma que está expresada aquí. X más A y X más B. Cuando nosotros veamos este tipo de expresión, podemos decir que el primer término va al cuadrado, el segundo término es producto de una suma o una resta, dependiendo del signo que tengan, y el tercer término es un producto, o sea, una multiplicación. ¿Cómo se resuelve esto? Tenemos por acá el primer polinomio que nos dice x más 2, x más 3. El primer término va al cuadrado. Podemos ver x por x, x al cuadrado. El segundo término es una suma. Positivo 2 y positivo 3 me da 5. 5x. Y el tercer término es una multiplicación. 2 por 3, 6. Vamos a resolver este otro. X menos 2, x más 3. Mencionamos que el primer término va al cuadrado, sería x al cuadrado. El segundo término es una suma o una resta dependiendo del signo que tenga. Tenemos acá negativo y aquí positivo. Entonces signos distintos se restan. A 3 le quito 2, me queda 1. Solo voy a colocar la variable y el negativo. ¿Por qué el negativo? Porque es el que tiene mayor valor absoluto. Y nos dice que el tercer término es un producto, o sea, una multiplicación. Menos por más da menos. 2 por 3, 6. Vamos con el siguiente. X más 2, x menos 3. El primer término, recuerden, primer término, segundo término y tercer término. El primer término va al cuadrado. El segundo término es una suma o una resta dependiendo del signo. Signos distintos se restan. A 3 le quito, en el anterior, disculpen, es positivo, porque este es el que tiene mayor valor absoluto. Vamos con este. Signos distintos se restan. A 3 le quito 2, me queda 1. Solo voy a colocar la variable y el signo menos, porque es el que tiene mayor valor absoluto. Aquí el 3 está con signo negativo y aquí con signo positivo. Entonces se coloca el signo que tenga mayor valor absoluto. Esos temas ya lo han visto en séptimo grado. Vamos con el tercer término. Multiplicamos signos primero. Más por menos da menos. 2 por 3, 6. Vamos con el siguiente. El primer término va al cuadrado. X por x, x al cuadrado. Segundo término es una suma. 5 más 2, 7. 7x. El tercer término es una multiplicación. Más por más da más. 2 por 5, 10. Y la última, ustedes la van a resolver en su casa. Ahora vamos a hablar acerca del cuadrado de la suma o diferencia de dos monomios. El cuadrado de la suma o diferencia de dos monomios. Aquí está. El cuadrado de la suma o diferencia de dos monomios. ¿Qué nos dice el cuadrado de la suma? X más a al cuadrado es lo mismo que yo diga x al cuadrado más 2ax más a al cuadrado. O sea, el primer término va al cuadrado y el último término va al cuadrado. Y el de en medio se multiplica por 2. ¿Qué nos dice el cuadrado de la diferencia? X menos a al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 2ax
más a al cuadrado. En el cuadrado de la suma, el segundo término es una suma, valga la redundancia. Y en el de la diferencia, el segundo término es una resta. Apliquemos en un ejercicio entonces estas propiedades. X más 5 al cuadrado. Vemos que está con signo positivo, entonces es el cuadrado de la suma. ¿Qué nos dice el cuadrado? Que el primer término va al cuadrado. Bueno, sería X, ¿no? X al cuadrado. ¿Qué pasa con el segundo término? Se multiplicaría con 2. En este caso A sería 5, lo vamos a dejar dentro de paréntesis y copiamos la variable X más, ¿quién sería A? En este caso sería 5 de nuevo, pero va al cuadrado. Copiamos X al cuadrado, multiplicamos 2 por 5, me da positivo 10 y bajamos la variable X más 5 al cuadrado es 25. Esta es la respuesta. Vamos con este otro. X menos 3 al cuadrado. Cuando veamos que dice menos acá es el cuadrado de la diferencia. ¿Qué nos dice el cuadrado de la diferencia? El primer término va al cuadrado. Bueno, X al cuadrado. El segundo término es una resta. Menos 2. ¿Quién sería A? Sería 3. Y colocamos la variable X más. ¿Qué nos dice la fórmula? Que A va al cuadrado. Y A está como negativo 3. Bueno, lo vamos al cuadrado. Bajamos X al cuadrado, multiplicamos. Menos por más da menos. 2 por 3, 6X. Resolvemos el cuadrado. La potencia que está acá, que es 3 al cuadrado, sería 9. Recuerden que todo número elevado al cuadrado, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo. Entonces decimos 3 al cuadrado es 9. Positivo 9. Esta es la respuesta. Este ejercicio y este otro lo resuelven y me lo envían. Ahora vamos a aplicar la fórmula del cuadrado de la suma y diferencia en dos variables. Ya no solo hay una, hay dos, está A y la N. Bueno, es lo mismo. Decimos A más 4N al cuadrado. Nos decía que el primer término va al cuadrado, sería A al cuadrado. Como es de la A al cuadrado de la suma, vamos a colocar acá 2, 4N, y le colocamos la variable A, más, ¿quién sería en la fórmula? Sería 4N que va al cuadrado, ¿verdad? Okay. Resolvemos. Copiamos A al cuadrado, más 2 por 4, 8, 8N, aquí tendría que ser AN, respetando el orden alfabético, más, ¿cuánto es 4n al cuadrado? Sería 16n al cuadrado. Esa es la respuesta. Recuerden, 4 se eleva al cuadrado, que quiere decir 4 por 4, 16. N también se eleva al cuadrado. N por n es igual a n al cuadrado. Vamos a borrar acá. Decíamos entonces que es n al cuadrado. Vamos con el otro. ¿Qué podemos observar acá? Este es el cuadrado de la diferencia en dos variables, que es x y y. Bueno, aplicamos la misma fórmula. Sería x al cuadrado. Como es el de la diferencia, vamos a poner el negativo 2 por ¿quién? Por 5y y copiamos la variable x más
Volvemos a colocar negativo 5y, pero al cuadrado. Bajamos x al cuadrado, multiplicamos menos por más, da menos 2 por 5y, sería 10y, 10xy, 10xy. Recuerden que en el orden alfabético antes está la x y después la y, por eso se ordena así. Ahora aquí va a ser positivo. 5 al cuadrado sería 25. 25y al cuadrado. Este último ustedes lo resuelven en su casa y me lo envían. Ahora vamos a aplicar producto de la forma x más a y x menos a. A esto se le conoce como la diferencia de cuadrados. A esto, diferencia de cuadrados. Podemos ver que x al cuadrado, o sea, x por x, x al cuadrado. A por x, ax. En el anterior vamos a volver a repetir. X por x, x al cuadrado. X por negativo a x. Tenemos acá a por x, positivo a x. A por negativo a sería a al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar los términos semejantes. Y eliminamos negativo ax con positivo ax. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? X más 5, x menos 5. Entonces, no vamos a estar haciendo esto de aquí arriba, sabiendo que podemos aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces, el primer término va al cuadrado, x al cuadrado. Y el segundo va con negativo, 5 por 5 sería 25. A esto se le conoce como diferencia de cuadrados. Porque si nosotros aplicamos la propiedad distributiva se nos hace más largo el procedimiento y demora un poco más. Entonces mejor apliquemos la diferencia de cuadrados. Veamos lo más práctico. Si aplicamos la diferencia de cuadrados, en este ejercicio decimos que el primer término va al cuadrado. Entonces sería, como se repite, 3x y 3x, podemos decir 9x al cuadrado menos. Aquí sería 4y al cuadrado. Es más fácil que aplicar la propiedad distributiva, porque al final se eliminan los términos semejantes, entonces solamente nos quedan estos dos. Este otro ejercicio, bueno, lo vamos a hacer y presten atención. Vamos a ver cómo nos queda. No recuerdo la pizarra. Decimos entonces, el primer término va al cuadrado, bueno, x al cuadrado. El segundo va negativo. Si esto va al cuadrado, esto solamente es cuando tenemos la misma variable o los mismos coeficientes, como está acá. Lo único que puede cambiar es el positivo y negativo, o negativo y positivo. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, 3/5 sería la respuesta 9/25. Esa sería la respuesta. Vámonos con el siguiente. El producto notable de la forma ax más b, cx más d.
Podemos ver que no se repite ningún coeficiente. Entonces aquí aplicamos la propiedad distributiva. Y al final vamos a operar términos semejantes. 3x más 1 por 2x más 4. Multiplicamos primero 3x con 2x. Y después 3x con positivo 4. Luego 1 por 2x y 1 por positivo 4. ¿Cuánto es 3x por 2x? 6x al cuadrado. Aquí está. Luego, 3x con positivo 4 sería 12x. Aquí está. Ahora vamos con el 1. 1 por 2x sería 2x y 1 por 4 sería 4. Vamos ahora a eliminar los términos semejantes o a operarlos. Tenemos acá 12x y 2x. Ambos tienen signos positivos, entonces deben sumarse. 12 más 2, 14x. Y copiamos el 6x que tenemos por acá y el 4x. Resolvamos este otro. Multipliquemos 3x con 5x, sería 15x al cuadrado. Ahora multipliquemos 3x con negativo 4. Sería negativo 12x. Vamos con el siguiente. Negativo 2 con positivo 5x sería negativo 10x. Negativo 10x. Ahora signos iguales, menos por menos da más. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Vemos que tenemos términos semejantes y los vamos a operar. Copiamos esto entonces. 15x al cuadrado. Signos iguales se suman. 12 más 10, 22. 22x. Y copiamos el signo que tiene, que sería negativo. Bajamos el positivo 8 y esa sería la respuesta. Este ejercicio y este otro lo resuelven ustedes. Ahora, vamos a aplicar productos notables. Lo que ya hemos visto anteriormente, pero como dicen popularmente, en una sola bandeja. Primero, ¿qué observamos aquí? Producto de la suma, ¿verdad? Entonces vamos a resolver eso aquí a un lado. ¿Qué nos decía el cuadrado de la suma? El primer x al cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Ok, bueno, apliquemos eso entonces. X al cuadrado más 2ax, que sería este 2 acá, más ax, que sería 2 al cuadrado. Okay. Vamos a hacerlo aún más al lado porque no vamos a tener espacio. Aquí. X al cuadrado más, estoy aplicando la fórmula, ¿verdad? Ok. ¿Quién es A? En este caso, A sería el 2. Resolvamos esta parte. Más por más da más, 2 por 2, 4. X más 2 al cuadrado sería 4. Bueno, ya tenemos resuelto lo que es el cuadrado de la suma. Ahora vamos a aplicar producto de binomios con término común. ¿Cuál es el término común? X. Entonces, ¿qué nos dice? Que vamos a aplicar el primer término va al cuadrado. Vamos a dejarlo todo en paréntesis. El primer término va al cuadrado. El segundo es la suma o resta dependiendo del signo que tenga. Signos distintos se restan. A 4 le quito 1, me queda 3x. ¿Qué signo va a llevar? Positivo, porque es el que tiene mayor valor absoluto. Ahora
Vamos a hacer la multiplicación para encontrar el tercer término. Más por menos da menos. 4 por 1, 4. ¿Qué vamos a hacer para eliminar estos paréntesis? Vamos a multiplicar este signo que está acá afuera por todo lo que está aquí adentro. Copiamos entonces esta parte. Y decimos menos por más da menos x al cuadrado, menos por más da menos 3x y menos por menos da más 4. Ahora vamos a identificar cuáles son los términos semejantes para poderlos eliminar. X al cuadrado con negativo x al cuadrado. Busquemos otro. Tenemos acá positivo x con negativo x. Esto lo vamos a operar. Signos distintos se restan. Entonces a 4 le quito 3, me queda 1. Y solo voy a dejar la variable porque hay un 1 imaginario ahí, no es necesario colocarlo. Y no le pongo positivo porque toda variable es positiva, ¿verdad? Ya trabajamos este con este. Ahora, positivo 4 con positivo 4 sería positivo 8. Entonces la respuesta de esto que está acá es x más 8. Aplicamos dos propiedades, el cuadrado de la suma y el producto de binomios con término común. Este ejercicio lo resuelven ustedes y me lo envíen. Aquí solamente quiero darles una pista. Aquí aplicamos el producto, el cuadrado de la diferencia, pero podemos acá en esta otra parte aplicar el producto de binomios o pueden aplicar la propiedad distributiva, que es mejor. Y los últimos ejercicios tenemos acá 2x menos 3 y x más 4. Bueno, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. 2x por x sería 2x al cuadrado. Ahora, más por más da más. 2 por 4 sería 8x. En la otra parte tenemos 3, negativo 3 con x sería negativo 3x y menos por menos, perdón, menos por más da menos 3 por 4, 12. Operamos estos términos semejantes, signos distintos se restan, sería positivo 5 menos 12. Ya tenemos resuelta la primera parte. Ahora vamos con esto. Negativo 2. Esto lo vamos a dejar dentro de paréntesis. El resultado de esto. Vemos que podemos aplicar otra propiedad. Porque tenemos x más 1 y x menos 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer fácilmente es que el primer término va al cuadrado, el segundo va negativo y 1 por 1 sería 1. ¿Qué hacemos para eliminar estos paréntesis? Vamos a multiplicar negativo 2 con todo lo que está aquí adentro. Y esto lo vamos a copiar. 12x al cuadrado más 5x menos 12 menos por más da menos 2 por x al cuadrado sería 12x al cuadrado, menos por menos da más, 2 por 1, 2. Ahora buscamos términos semejantes. 2x al cuadrado con negativo 2x al cuadrado. Esto desaparece. El 5x no tiene con quién, entonces lo vamos a bajar. Positivo 5x. El negativo 12 con el positivo 12 sí, entonces vamos a colocarle acá que es 10. La respuesta sería positivo 5x menos 10. Este otro ejercicio ustedes lo resuelven. Esto ha sido todo por hoy. Espero que pongan en práctica cada una de las propiedades que hemos aprendido
Nos vemos en la próxima edición.